Como pueden ver, bueno, ya lo quitaron, pero hoy día voy a hablar un poco de los miedos. Así que no sé cuántos de ustedes tienen miedo a algo o han tenido durante toda su vida miedo a alguna circunstancia, alguna situación que hayan pasado, no sé. O últimamente están sintiendo mucho miedo, que se traduce muchas veces en ansiedad, ¿no? Así que hoy día quiero hablarles un poco de eso, ¿no? Y quiero empezar con una frase que dice, no es malo tener miedo, ¿ya? Ojo, escuchen bien, no es malo tener miedo ni sentir miedo. Lo malo es que el miedo nos controle o nos aprisione. Esa es la gran diferencia. No es malo sentir miedo. Yo he sentido muchas veces miedo. Cuando era pequeño, o bueno, a la edad también de ustedes de adolescentes, un montón de miedo. Por ejemplo, yo le tengo miedo a las alturas. Tengo pánico a las alturas. Mi primo que está detrás dice por dos, porque creo que es de familia también, porque Daniel Herrera también le tiene miedo a las alturas. O sea, si tú nos dices a los dos, súbanse, chinos, súbanse no sé, pues, al gusanito, no lo hacemos, no subimos al gusanito porque qué abuso. Cualquier juego de Playland Park para nosotros es un martirio, es un castigo. Yo no lo disfrutaría. Yo no pago mi entrada para el Playland Park porque es algo que no disfrutaría para nada. Pero sí lo he hecho, así me he subido. Pero bueno, no es malo tener miedo. El miedo es una emoción natural del ser humano, es propia del ser humano, que surge como respuesta muchas veces ante situaciones de peligro. Por ejemplo, estás caminando, llegando a tu casa a 2 de la mañana, después de servir acá en CDF, después de limpiar el auditorio, estás llegando a tu casa por un pasadillo y tienes que pasar por un callejón, todo oscuro, y comienzas a escuchar pasos detrás tuyo, comienzas a sentir miedo. Es un miedo natural ante una situación posiblemente de peligro, o también puede ser de un trauma del pasado. Eso también puede ser el origen del miedo. Cuando esta emoción se descontrola, puede generar, como ya lo dije, episodios de ansiedad. No sé cuántos de ustedes acá se habrán sentido ansiosos, habrán tenido episodios de ansiedad o sufren de ansiedad. No sé cuántos de ustedes, o incluso los líderes también, porque bueno, nosotros también sentimos miedo, también pasamos por episodios de ansiedad, entonces es algo normal. Puede generar ansiedad y puede generar incluso pesadillas también. No sé cuántos de ustedes han tenido pesadillas al dormir, o sea, no han podido porque están recordando algo que ha pasado, una situación traumática y tienen mucha pesadilla. Llegando esto a ser un gran problema en nuestra vida si no sabemos cómo enfrentarlo. Y ahora les voy a contar algo personal, algo que viví en la época de la pandemia. Se acordarán, porque ha sido hace poco la pandemia, del año 2020 más o menos. Llegó la pandemia, ¿no? Llegó algo que tal vez nosotros veíamos lejano, ¿no? Veíamos que en China se estaban contagiando de un virus llamado COVID, no sé qué, COVID no sé cuánto. Nadie se sabía el nombre en ese tiempo, ¿no? Y comenzaba a esparcirse, ¿no? En Asia, en todo el continente asiático. Y nosotros como que, es un virus más, una enfermedad más, no pasa nada, ¿no? Luego el virus se fue esparciendo, llegó a Europa y comenzó a morir más gente, ¿no? Y como que acá en Sudamérica como que alzamos las orejas y dijimos, ok, es algo un poco grave, ¿no? Pero bueno, es en Europa, ¿no? Es en Europa, está lejos, tenemos que cruzar miles de kilómetros para que llegue acá, ¿no? Y llegó acá a Perú. Me acuerdo, quincena de marzo declaran cuarentena total, nadie vuelve a su casa, ya nadie sale, de la noche a la mañana. El COVID-19 se hace real en nuestras vidas. Y tal vez al principio, no sé cómo se habrán sentido ustedes, pero tal vez al principio como que no le prestamos mucha importancia, ¿no? Dijimos, bueno, seguro te da un poco de fiebre y de ahí se te pasa, ¿no? Hasta que comenzó a morir gente que conocíamos, ¿no? Y de ahí comenzaron a morir familiares. De ahí comenzaron a morir amigos. Y ya no era un simple resfrío. En ese contexto de pandemia, tal vez muchos de ustedes se contagiaron, tal vez muchos de sus líderes también se contagiaron.
Muchos de sus líderes tal vez perdieron familia, amigos. En ese contexto yo también me contagio en pandemia, me da COVID. Y bueno, digo, soy joven, ¿no? No creo que esto pase a mayores. No creo que esto me afecte tanto, ¿no? Así que en un contexto de no vacunas, porque no había vacunas en ese tiempo, 0 vacunas, era la primera ola y la primera ola estaba golpeando fuerte al país. No había oxígeno, no había vacunas, la gente hacía colas por oxígeno, no sé si habrán visto en noticias o si se acordarán. Entonces no había una posible medida de contingencia para frenar el COVID. Y el Perú la estaba pasando mal, ¿no? Y bueno, los que éramos jóvenes decíamos, bueno, si nos contagiamos ya lo aguantaremos, ¿no? Porque somos jóvenes, tenemos buena salud, buen físico y todo eso. Pero me surge una pregunta en la cabeza, ya, ok, yo lo puedo aguantar. ¿Y qué pasa si contagio a mi papá o contagio a mi mamá? Y es ahí donde siento miedo. Es uno de los miedos que no me gustaría volver a sentir jamás, porque tú dices, ¿qué pasa si mi papá o mi mamá mueren por culpa de que yo me contagié? Y hay casos donde, o la mayoría de los casos, es un familiar trae el COVID a casa, contagia a toda la familia, y muchos de los casos tristes o lamentables es de que la mayor parte de la familia muere. Y tú te preguntas, ¿cómo se sentirá esa persona que trajo o contrajo el virus y contagió a su familia, ¿no? Y por su culpa, bueno, entre comillas, su culpa, porque así se siente la persona, se siente culpable, entre comillas, su culpa, ¿cómo se sentirá contagiar a su papá y que muera su papá? ¿Cómo se sentirá que se contagie a su abuelito, que muera su abuelito? ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo se siente todo eso? ¿Cómo se procesa, no? Y el miedo te comienza a embargar. Créanme que fue uno de los mayores miedos que pude sentir en pandemia y que no me gustaría experimentar otra vez porque fue horrible. No quería que nadie entre a mi cuarto, no quería que mis papás me vean porque yo tenía miedo de contagiarlos, ¿no? Y que les pase algo por mi culpa. Entonces, wow, fue recontra horrible. ¿Tienen el PPT? ¿Sí? ¿Pueden ponerlo, porfa? Pero, ¿cómo funciona el miedo? A ver, siguiente. Otro más. Ya, ahí déjalo. ¿Cómo funciona el miedo? La persona que ven acá atrás se llama Alfred Hitchcock. Es un director de cine y su especialidad son las películas de terror. No sé cuántos de ustedes habrán visto películas de terror, pero bueno, ese es el cine antiguo. Alfred Hitchcock. Y lo que él decía, o sea, él no necesitaba poner sangre, tripas, demonios, posesiones, monstruos para poder asustar a los espectadores. Lo que él hacía era simplemente dejar que tu imaginación haga su trabajo. O sea, tu mente se iba a encargar del resto, se iba a encargar de fabricar lo demás. O sea, Alfred Hitchcock decía, no necesito mostrarte todo, simplemente que te imagines el resto y ya, listo. Voy a causar miedo en ti, voy a causar terror en ti. Ese es un claro ejemplo de cómo funciona el miedo. Ahora, pon la siguiente, porfa. Ahora, ¿qué dicen los científicos? Los científicos afirman que cuando se trata del miedo, el cerebro no distingue entre lo que uno ve y entre lo que uno imagina. Lo mismo que aplicaba Hitchcock en sus películas. No, el cerebro no distingue entre lo que uno ve y lo que uno imagina. O sea, tú puedes sentir miedo de algo que no existe. Tú puedes sentir miedo de algo que no existe. En conclusión, el miedo muchas veces nace o se construye desde nuestro interior. Pero, ojo, con esto no quiero negar que allá afuera existen miedos reales, ¿ah? No estoy negando de que allá afuera hay ladrones, que allá afuera hay violadores, que allá afuera hay accidentes de tráfico, o de tránsito, mejor dicho, accidentes de tránsito, que te puedes morir y ya.
que allá afuera hay enfermedades incurables, te pueden diagnosticar un día de cáncer y cáncer terminal y listo. Entonces yo no estoy negando nada de eso, pero la mayoría de nuestros miedos viven solo en nuestra mente. El gran porcentaje de nuestros miedos solo están acá, chicos, está acá, nada más. Es por eso que uno de nuestros mayores enemigos, por no decir el principal, que es Satanás, usa ese miedo para destruir tu futuro, para destruir tu llamado, para destruir tu propósito que tienes aquí en la iglesia y que tienes en todo en el mundo. Sin embargo, muchas veces los desastres que imaginamos o los problemas que creemos que vamos a pasar nunca suceden, nunca llegan a pasar. Tal vez el 5% de ellos, ojo, el 5% de ellos suceden. Pero cuando atraviesas esas situaciones, porque no estoy negando de que no vas a pasar problemas, no estoy negando que no vas a pasar situaciones difíciles, te estoy diciendo que el 5% de esas situaciones tú te vas a dar cuenta que no lo vas a pasar solo. Te vas a dar cuenta que vas a poder atravesar esa tormenta con ayuda de Dios, de la mano de Dios. Y cuando tú enfrentas ese problema y sales de la tormenta, te das cuenta que no fue la gran cosa. Te das cuenta que no tenías por qué tenerle miedo a eso. Te das cuenta que no tenías por qué sufrir de ansiedad o tener pesadillas, etc. Siguiente, porfa. Y lo que Satanás quiere es justo eso. Lo que Satanás busca, lo que Satanás desea con todas sus fuerzas, es que tu miedo se maximice y que Dios se vea así de pequeño. Satanás quiere que tus miedos se hagan grandes, bien grandes, y que Dios se vea así de pequeño. Que veas a Dios como que no interviene, como que no hace nada. Estoy pasando por esta situación, pero Dios no hace nada. Estoy pasando una enfermedad, o mi mamá o mi papá están enfermos, pero Dios no hace nada. Mis papás se están divorciando, pero Dios no hace nada. No tenemos plata en casa para que yo pueda ir a la universidad. Estoy orando, pero veo que Dios no hace nada. Es lo que quiere Satanás hacer con estos miedos en tu cabeza. Quiere que veas a Dios tan pequeño y que no tiene poder para cambiar tu situación. Ahora, te quiero contar algo de la Biblia. Y espero que hayan traído Biblia, así que si han traído Biblia, por favor, sáquenla. Su Biblia virtual, Biblia física, no sé, pero saquen su Biblia. Y pon la siguiente, porfa, producción. Quiero que vayan al Antiguo Testamento, específicamente a Éxodo, que es ¿Qué número de libro es Éxodo? A ver, muy bien, segundo libro. Éxodo capítulo 13. Y ahí te voy a contar una historia, quiero que la leas conmigo. Éxodo 13, versículo 17. Biblia físico o Biblia virtual, la que tengan a mano. Pero vayan a Éxodo, al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 13, versículo 17. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Todos? ¿Bacán? ¿Sí? Bien, Alejandro, bien. ¿Sí? Bien, Marcos. Ya. Éxodo 13, 17. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es una versión tal vez un poco diferente a la que tengan, que es la Reina Valera, pero es la misma idea. Dice: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo. Aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida, Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla.
Nos salteamos al versículo 21. Y el 21 dice: el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. En resumen, toda la historia es que Dios puso una columna de fuego y una columna de nube. Prácticamente los israelitas veían a Dios. O sea, era algo físico. No era algo intangible, sino era algo que ellos podían ver con sus sentidos. Una columna, imagínense esta columna de acá, pero imagínensela de fuego. Y esta columna de acá, imagínensela como si fuera una nube, una especie de viento. ¿Ya? Y que esté constantemente de día y de noche con ustedes. Los israelitas podían ver a Dios. Capítulo 13, podían ver a Dios, podían sentir la presencia de Dios que los acompañaba en el desierto. Ya habían salido de Egipto, habían pasado las 10 plagas, Faraón ya había dado su brazo a torcer, dijo que se vayan, que se larguen, habían muerto los primogénitos de todos los egipcios, habían muerto los animales, los primeros animales de los egipcios también habían muerto. Entonces Faraón dijo, que se vayan. ¿Saben qué? Ya me cansé ya, que se vayan, que se vayan, que se vayan. Y Moisés sale con todo el pueblo de Israel, sale de Egipto. Ahora, vayan al capítulo 14. Al siguiente nomás, del 13 al 14. Y vamos a leer el versículo 9. Capítulo 14, versículo 9. Dice: los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón. Todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar, cerca de Pijahirot, frente a Balsefón. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron a Dios y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. En el versículo 13, en el capítulo 13, los israelitas ven una columna de fuego y una columna de nubes. Prácticamente están viendo a Dios. En el capítulo 14, ven que el ejército de Faraón se está acercando y a pesar de que tienen la columna de fuego y la columna de nubes, tienen miedo. ¿Y qué es lo que hacen? Le dicen a Moisés: prefiero ser esclavo en Egipto que estar aquí. Y muchas veces nosotros somos como los israelitas, ¿no? ¿Para qué voy a la iglesia si me pasa esto? Prefiero no ir a la iglesia. ¿Para qué me he bautizado para que me pase esto? Prefiero no bautizarme. Tengo miedo a bautizarme. No. ¿Para qué vengo a mis ágapes? ¿Para qué entro a mis reuniones virtuales? ¿Para qué hago mi devocional si a la semana siguiente tengo un problema? Y tengo otro, y tengo otro, y tengo otro. Mejor no hago mi devocional, mejor no entro a las redes virtuales. Actuamos tal cual como los israelitas, diciendo: prefiero ser un esclavo en Egipto que estar aquí. Pero la respuesta de Moisés es bien clara, porque prácticamente todo el pueblo de Israel tenía pánico. Y Moisés le dice: no tengan miedo, el Señor va a pelear
por ustedes. Quédense tranquilos, que el Señor va a pelear por ti. Quédate tranquilo, no tengas miedo, que el Señor va a pelear esa batalla por ti. Y viene uno de los milagros más increíbles que tal vez los que han estado en Vida Kids se lo deben de haber enseñado 1000 veces. Pero viene uno de los milagros más grandes, que es que el mar se divide en dos. El mar se divide en dos. Cruzan por tierra seca, ni siquiera tierra mojada. La Biblia dice que es tierra seca, no es tierra mojada, porque tú en tu intelecto dices, ok, el mar se divide, va a estar mojado, va a estar húmedo, ¿no? Obvio, ¿no? Lógico, ¿no? Va a estar húmedo. Pero no, la Biblia dice que cruzaron por tierra seca. Increíble. Y por ahí cruzó todo el pueblo de Israel. Y cruzaron, según dice la Biblia, no cruzaron de día, cruzaron de noche. De madrugada comenzaron a cruzar. Y cuando ya estaba amaneciendo, el ejército de Faraón se da cuenta que el mar está dividido en dos y comienzan a perseguirlos. Y cuando ya está amaneciendo, Moisés agarra, extiende la vara y cierra el mar nuevamente. Y todo el ejército de Faraón se queda bajo las aguas del mar, derrotado, destruido. Y todo Egipto conoce al verdadero Dios, al Dios viviente, a Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer cada vez que enfrentamos una situación de miedo o un problema que nos trae mucho temor, mucha aflicción, que nos causa ansiedad. Y te quiero preguntar algo en esta tarde, casi, bueno, todavía no es noche, pero tarde. ¿A qué le estás teniendo miedo últimamente? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu mayor temor? Hace años, cuando recién empezaba a liderar, uno de mis discípulos me dijo, Chino, quiero hablar contigo un momento. Y le dije, ok, dime, ¿qué pasa? Y me dijo, tengo miedo. Tengo miedo de que mi mamá se muera. Y me sorprendió lo que él sentía en ese momento. Pero me dijo así, tal cual las palabras, tengo miedo de que mi mamá se muera. Tengo pesadillas. No puedo dormir de noche con esa idea. Y esa idea está ahí, rondándome la cabeza. Y por eso te hago la pregunta, porque él era también un adolescente, así como ustedes. Y yo sé que ustedes también tienen miedo a algo. Pasan por problemas, pasan por situaciones difíciles en su familia. O tal vez han pasado por una experiencia traumática de niños y tienen miedo. Y no hay de qué avergonzarse. Así que te voy a pedir que te pongas de pie y que cierres tus ojos ahí en tu lugar, sin distraerte. Olvídate por un momento de las personas que están a tu alrededor y concéntrate solo en ti y hazte esa pregunta. Vamos, cierra tus ojos, no me mires, no mires a nadie, cierra tus ojos y hazte esa pregunta. ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que está causándome tanto temor, ansiedad? Tal vez tienes miedo de que tus papás se divorcien. Tienes miedo de no entrar a la universidad, de no saber cómo va a ser tu futuro, si vas a estudiar o no vas a estudiar. Tal vez tienes miedo de no tener amigos. Tal vez no tienes amigos verdaderos. O tienes miedo cuando te ves al espejo y dices, luzco feo, luzco fea, no me gusta mi apariencia. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué experiencia tan difícil has pasado de niño que tal vez no se lo has contado a nadie? Y hasta el día de hoy te causa pesadillas.
La pregunta es para todos, incluidos líderes también. ¿A qué le tienen miedo, líderes, últimamente? Porque podemos ser líderes, pero igual puede haber algo que nos asuste últimamente, algo que nos cause temor. Así que la pregunta es general para todos. ¿A qué le tienes miedo? Y ahí, mientras tú comienzas a examinar, mientras comienzas a indagar en tus pensamientos y te preguntas a ti mismo, ¿a qué le tienes miedo? Comienza a contárselo a Dios. Aprovecha este tiempo para decirle a Dios: me pasa esto, siento esto, tengo miedo de esta situación, tengo este problema, nadie lo sabe. Y te voy a pedir algo más. Algo que va en contra de todo el temor o todo el miedo que puedas sentir. Algo que tienes que ser bien valiente para hacer. Te voy a pedir que levantes la mano si ahorita sientes mucho miedo. Porque queremos orar por ti. Queremos decirte: no estás solo, no estás sola. Queremos decirte que ese miedo que sientes no es eterno, no va a durar para siempre. Así que levanta tu mano, porque un líder o una líder se va a acercar a ti. Levanta tu mano bien en alto para que puedan verte. Y no tengas miedo de alzar tu mano, no sientas vergüenza de alzar tu mano. Y le voy a pedir a todos los líderes que están ahorita en el auditorio que puedan tal vez dejar de hacer sus funciones y puedan acercarse a cada uno de los que están levantando su mano bien en alto. Y vamos a orar por ellos. Y quiero que oren mientras la canción está sonando, mientras la música de administración nos acompaña. Levanta tu mano, vamos. Creo que hoy es un buen día para dejar de sentir miedo. Creo que hoy es un buen día para dejar de lado el temor y decirle a Dios: Dios, aquí estoy. Enfrente mío está el mar. Tengo atrás mío un montón de miedos que me están persiguiendo. Necesito que se abra el mar para que yo pueda cruzar. Necesito ver un milagro. Necesito verte a ti. Necesito ver la columna de fuego, la columna de nube que están ahí conmigo. Así que levanta tu mano, no tengas miedo. Comienza a decirle con tu boca a Dios todo lo que estás pasando, todo lo que estás sintiendo. Atrévete a cruzar ese mar que tienes ahí al frente. Atrévete a no sentir miedo a los problemas que puedan estar ahí persiguiéndote en tu casa, en el colegio, en la universidad, no sé. Atrévete a cruzar ese mar, porque la palabra dice que Dios te va a hacer cruzar por tierra seca, no por tierra mojada, por tierra seca. Y que en medio de esa tormenta, que tú te encuentras, Jesús está contigo en medio de esa tormenta. Jesús te va a llevar a puerto seguro y te va a hacer cruzar esa tormenta y va a calmar esa tempestad, porque es Jesús quien te está acompañando en todo ese viaje, en todo ese trayecto. Y no tienes por qué sentir miedo, no tienes por qué temer. Es lo que Jesús quiere decirte hoy día, en esta tarde. Que dejas de sentir miedo, que dejas de sentir ansiedad, que dejes las pesadillas, que todo se lo comiences a entregar a Él, que todo se lo dejes a Él, que todo se lo entregues a Él esta tarde. Y quiero que me escuches, quiero que abras los ojos, quiero
Quiero que abras los ojos y me escuches. El mayor miedo de un cristiano es equivocarse. ¿Y sabes por qué te digo que el mayor miedo de un cristiano es equivocarse? Porque muchas veces pensamos de que una vez que te bautizas, una vez de que vas a todos tus ágapes, haces tus devocionales, llevas tus cursos de NS Academy, piensas que nunca más te vas a equivocar, que nunca más vas a fallar, que nunca más te vas a ir de la iglesia. Pero muchas veces eso no sucede y te equivocas y fallas, pecas, le fallas a tu líder. Y hace días, o bueno, hace semanas, estaba con Johncito, con John, el líder de los Mustang. Estaba escuchando algo que él comentaba y él decía: he estado discipulando a este muchacho, pero este muchacho ya no viene a la iglesia. Y se me quedó grabado una frase que él dijo, que también me dolió a mí escucharla, porque John dijo: he fallado como líder. Y es algo que a ti como líder te cala en el corazón y te duele, ¿no? Porque muchos de nosotros como líderes hemos dejado de ver a muchos de ustedes venir acá a la iglesia. Muchos de ustedes o muchos de sus amigos que se sentaban tal vez al costado de ustedes ya no están, ya no vienen. Y como líderes también tenemos miedo de que uno de ustedes se pierda y nunca más vuelva a la iglesia. También sentimos miedo. Y cuando John dijo eso, fue algo que me dolió bastante, porque la palabra "he fallado como líder" es una palabra muy dura, porque nosotros fallamos también. Pero ahorita John no está acá presente, le quería decir algo. Sé que está de viaje. Pero cuando pensé en eso, Dios me dijo: dile a John de que esa persona va a regresar y que él tiene que estar ahí esperando con los brazos abiertos a ese chico, porque va a volver. Como hijo pródigo va a regresar. Y así muchos de sus amigos y amigas van a volver acá a la iglesia. No sé cuántos de ustedes lo creen, pero yo sí lo creo. Y antes de terminar, me gustaría saber quiénes nos visitan por primera vez. Si puedes levantar tu mano, si hay algún nueva que visita por primera, segunda, tercera vez. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien nuevo? Nueva. O que no tiene clan, mejor dicho. No sabe qué son los clanes. Hay algunos que ya saben, más o menos tienen un grupo, ¿no? Tienen amigos. Pero ¿quiénes son nuevos, literalmente nuevos? ¿Quién? ¿Tú? ¿Puedes venir acá? ¿Quién más? ¿Tú? ¿Es nuevo? Ven acá. Ven acá adelante, venga. Venga, vamos, sin roche. ¿Alguien más? Chica, chico, nuevos, literalmente nuevos, que no tengan clan. No sepan nada de los clanes, digan: ¿qué es esto? Es primera vez, se han asustado porque estamos haciendo todo esto. Han entrado en pánico, dicen: ¿por qué me han invitado acá? No sé, estoy palteado. ¿Nadie más? Bueno, acá hay otro más. Vamos a dar fuertes palmas a estos 3 chicos valientes que están viniendo por primera vez y que, bueno, queremos, chicos, volteen ahí atrás. Ahí está el equipo de conexión. Quiero que vayan con ellos un momento. Vayan con ellos. Vayan con la chica que tiene el circulito de conexión. Y quiero que producción ponga la última diapositiva. Hay una más. Y quiero que se vayan con... Y bueno, me voy con eso también. Quiero que pongan la última diapositiva. Hay una más, una última. Acá está. Esto es lo más importante de la prédica o de la enseñanza que he dado. Todos estos versículos. Tómale foto, que es lo más fácil que puedes hacer, obviamente. Me voy a salir, me voy a poner a un costado.
¿Y por qué te digo que eso es lo más importante? Porque la palabra de Dios es lo que te va a ayudar en esos momentos de miedo o en esos momentos de problemas. Eso es lo más importante. Que apliques. La palabra de Dios en la armadura de Dios es la espada, ¿no? Es por eso que siempre les decimos traigan su Biblia, hagan su devocional. Estos versículos, chicos, cuando vuelvan a sentir miedo, cuando vuelvan a pasar un problema y sientan que no hay escapatoria, estos versículos les van a ayudar. Y es bueno que se lo aprendan de memoria. Y es bueno que lo apliquen. No solo tengan la Biblia de adorno, sino tengan eso también en su cabeza. Y cuando pasen algo, lo repiten, lo repiten, lo repiten, lo repiten, lo repiten y lo repiten. ¿Sí, chicos? Gracias. Conmigo será otra oportunidad.